El tema de hoy es un tema completamente exótico, completamente sensual. Es un tema sensual el que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de, de Sara la prostituta. Sara, la esposa de Abraham, era prostituta. Entonces la vamos a sacar a flote ahorita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sacar a flote por qué Sara era prostíbula. Fíjense, fíjense cómo está el detalle. Si ustedes dicen, no, José, así no está la tranza. Bueno, entonces vamos a hablar por qué Sara era prostíbula. Fíjense el detalle. En Génesis capítulo 20 vamos a hablar por qué Sara era prostituta. No era una mujer decente, no, era de la vida galante, le encantaba la mazacuata. Miren, en el capítulo 20 de Génesis dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Fíjense cómo está el texto aquí. Dice, envió y tomó a Sara. No dice, la invitó a venir. No dice, vino y le hizo una propuesta de amor. No, vino y la tomó. Esa palabra la sabemos todos. Sabemos que eso significa que Abimelech tuvo su romance ahí toda la noche, toda la semana, tal vez 15 días, tal vez 20 días, qué sé yo, hasta que se cansó, vaya. En otras palabras, Sara debió haber quedado toda desguañangada. Cuando una mujer es tomada por un rey, ese rey no le va a andar con lástima, no la va a tratar con cariño, con dulzura, la va a tratar al modo rústico como se trata a una mujer prostituta, dice, y la tomó Abimelech, envió, envió y tomó a Sara. ¿Cuál Sara? Estamos hablando de Sara, la esposa de Abraham, la patriarca, la madre de los judíos. Fíjense cómo está el detalle, no me lo estoy sacando de la manga, está en el capítulo 20 de Génesis. ¿Por qué no lo quitaron? ¿Por qué no se preocuparon por quitarlo? Si Sara fue prostituta, ¿por qué no se ocuparon en quitarla? Le encantaba la carne humana a Sara, la carne cruda, le gustaba. Bueno, fíjense el detalle. Vamos a aclarar todo esto. ¿Por qué? Porque este texto fue después de Egipto. Ya en Egipto ya había pasado, ya. Bueno, vamos a suponer que esto fue antes, porque aquí dice que Abraham venía de, de otra parte, y dice, y vino a la tierra del Negueb, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Era una tierra de los filisteos. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Esta historia es muy similar a la historia de Egipto, cuando también bajó a Egipto. Es muy similar. Y dice, el rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. La mujer es casada. Ahora fíjense cómo está el detalle. ¿Será que Dios era muy idiota, muy pendejo? Le dijo, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. ¿A poco Dios no sabía? Está muy idiota.
no supo que nada más la, la untaba, no hubo nada, porque le preguntó Abraham a su mujer, le dijo, ¿te hizo algo? No, no, en el hueso no me hizo nada. No, no hubo nada, en el hueso no. ¿Cómo que en el hueso no? No, en el hueso no me hizo nada. Perfecto. ¿Qué sucede aquí? Esto era un acto de prostitución. Dice, y tomó a Sara. Y luego Dios viene y le dice, te moriste, compa, te cargó la rechingada. ¿Por qué? Porque agarraste a la mujer de casada. No, te pasaste, ahora sí, te cargó. Ahora, ¿cómo es que Dios le dice que era una mujer casada y que la había agarrado, la había tomado de mujer? ¿Cómo está eso, vaya? Y no conforme con eso, sino que se cuenta en otras historias que también los príncipes de ahí. Ahora, yo les voy a decir algo muy importante aquí. Existieron dos Abraham. Hay dos Abraham en la Biblia. Hay un Abraham donde la mujer de Abraham era, era una joven de 15 años y Abraham tenía 20. En una historia de Abraham, Abraham era un morrillo, un chavo, vaya. Y en otra historia, ya sabemos la historia donde Abraham era un viejito. Así que hay dos Abraham en la Biblia. Ahora vamos a suponer que el viejito era el verdadero y este era el junior. Vamos a suponer. Uno era el verdadero y otro el junior. Así que toda esta historia de la prostitución de Sara no cuenta. No cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a contar si no era el mismo Abraham? Era otro. Esta historia le pasó en los filisteos, con los filisteos. Porque Abimelech era un rey filisteo. Ahora fíjense, fíjense el detalle. Todo esto pasó y después de que pasó todo esto, esas noches de pasión con Sara, las noches donde chacualeaba y chacualeaba. Perfecto. Ahora fíjense, agarró el rey y le dio regalos a Abraham, le dio riquezas, le dio oro, ganado, le dio y le dijo, vete mejor, compadre, porque me engañaste, me dijiste que era tu hermana y yo tuve que proceder, que pues yo soy hombre y un hombre, a las mujeres no se les pide permiso, aquí nada más se agarran. Entonces fíjense el detalle que hay. Pero ¿de qué Abraham estaba hablando? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un Abraham de donde tenía una esposa de 15 años. Más sin embargo, en el otro Abraham, hay dos Abraham aquí, aunque me quieran decir que no, hay dos. Uno tenía 15 años o 20 años Abraham y la chamaca tenía, bueno, Abraham debió haber tenido 25 años porque Abraham y Sara tenían una diferencia de 10 años. Ella tenía 10 años menos que Abraham. Así que ella tenía 15, él tenía 25. Estaban en su mero apogeo. Pero si él decía que era su hermana, no iba a haber tanta borlote. Pero si él llegaba a decir que era su mujer, posiblemente lo iban a matar para quedarse con la vieja. Entonces fue poquito peor porque entonces el rey ahí la mandó a traer, no se anduvo con que a ver si puedo, si tengo tiempo, no, mandó a traerla y la agarró, dice que la agarró, desde que la agarró no la soltó hasta que tuvo una revelación y en la revelación dijo, ya te moriste, compa, estás muerto, ¿cómo te agarraste a la vieja de otro? Bueno, entonces fíjense cómo está el detalle. Supongamos que todo esto pasó en su vida calurienta de Sara. Sara se la pasó a todo dar. Traía una sonrisa de oreja a oreja. Andaba cantando y tarareando y tarareando. Oye, vieja, ¿qué te pasa? Le decía Abraham. No, pues que estoy feliz, pues nos venimos a meter aquí a la tierra de los filisteos y está todo dar aquí, está muy bonito.
Ah, no, está bien, está bien. Tararé y tararé Sara todo el día. Bueno, entonces fíjense cómo está el detalle. Vamos a buscar otro detalle. ¿Por qué? Porque esto no termina ahí. Si ustedes se ponen a pensar, van a decir, bueno, y José, pero que estás loco. Eso no está en la Biblia. ¿Cómo no va a estar en la Biblia? Génesis 21. Ahí está toda la historia donde Abimelech se fue Ricky. Abimelech se fue Ricky. Aquí me lo podrán negar, me pueden decir lo que quieran. Sara era una nalgas sueltas, eran nalgas sueltas. Ahora fíjense el detalle. Después, allá con el paso de los días, ya Isaac ya había nacido, ya Isaac ya era un hombre ya grande, ya de 20 años también, el hijo de Abraham. Entonces dice que hubo hambruna. Y entonces Dios le dijo a Isaac, no bajes a Egipto, hombre, nomás vete a la tierra de Gerar, ahí donde a Sara la masacró Abimelech, ve y vete ahí, hombre, ahí todo dar, ahí los tratan muy bien, perfecto. Y ahí va Isaac con Rebeca. En ese tiempo, cuando había otro Abimelech, ya no era el mismo Abimelech, porque el Abimelech del tiempo de Abraham era otro. Bueno, pues aquí ya había otro. Este Abimelech viene siendo como el hijo, yo creo. Pero dice, se fue a la tierra de los filisteos, el rey Abimelech, rey de los filisteos, ahí a tierra de Gerar. Se fue otra vez Isaac, que venía siendo el hijo de Abraham, perfecto. Y, y entonces aquí pasó algo muy parecido. Le dice, no desciendas a Egipto, hombre, ve, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra de, de aquí de Gerar, y yo estaré contigo, hombre, y te bendeciré porque a ti, a tu descendencia te daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, hombre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Fíjense dónde está el detalle. Aquí está en el capítulo, en el versículo 7 del capítulo 26 de Génesis. Dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y le respondió a él, ah, es mi hermana, es mi hermanilla. ¿Cómo que es tu hermanilla? ¡Ay, chiquita, mira cómo estás! Bueno, pues resulta que en ese lugar no pedían permiso. Ahí nada más agarraban. A las mujeres no les pedían su consentimiento. Nada más la agarraban y se la llevaban para allá, para el monte, para la tapia, para esas ruinas. Y todos lados. Pobre Rebeca la traían de mano en mano y chacualeaba y chacualeaba. Perfecto. Ahora fíjense el detalle. Es prostitución. Prostituyeron a Rebeca ahí la prostituyeron exactamente igual. ¿Por qué les digo que Rebeca fue prostituida también por Isaac? Por esta razón. Por esta razón. Y respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, pues ella era de muy hermoso aspecto. Y sucedió que de después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, miraba por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Pues yo me imagino que no la estaba acariciando así que digamos que bruto, como la acaricia. No, yo pienso que vio. Fíjense cómo está el detalle. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu vieja, compadre. Nos viste la cara. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? Aquí Abimelech está poniendo en evidencia
que ya había pasado gente. Ya ahí con Rebeca ya había pasado gente. Rebeca ya habían dado rebote y rebote de mano en mano con los príncipes de ahí. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, aquí, ella es tu mujer. ¿Cómo dijiste, esa es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije que quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has hecho esto, nos engañaste. Perfecto. Pues, ¿qué quiere decir? Que ahí hubo fuego. Porque hubo fuego. Hubo fuego. Rebeca era igual que su suegra. Perfecto. Ahora fíjense el detalle. Y luego aquí le pusieron un parrafito y dice, por poco y hubiera dormido con ella, compadre. Por poquito. Por poco y hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, hombre. No te pases. Miren, fíjense cómo está el detalle. Hubieras traído sobre nosotros pecado, hombre, si nosotros lo hubiéramos tocado. Entonces Abimelech mandó al pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, pero ya habían pasado 7 años. Ya habían pasado 7 años. Ahora fíjense el detalle. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Le bendijo Jehová, el varón se enriqueció. ¿Cómo es que se enriqueció? Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas. Le, le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habrían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac fue de allí, Isaac fue de allí, acampó en el valle de Gerar, y allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham y su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre los había llamado, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas amargas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores diciendo, el agua es nuestra. Perfecto. Bueno, pero aquí ya estamos, aquí ya fuera del Huacal. Lo importante es la prostitución de estas dos mujeres, Sara y Rebeca. Eran prostitutas, andaban haciendo de las suyas. Ahora, van a decir, ¿y qué tiene que ver con la Navidad? Fíjense el detalle que hay. Cuando nosotros encontramos que hubo dos Abranes aquí en la Biblia, ¿cómo es que lo sabemos, vaya? ¿Cómo es que sabemos que hubo dos Abranes? Hubo dos Abranes en realidad. Ahora, si en realidad hubo dos Abranes, bueno, les voy a decir un rollo bien, bien chido, bien acá. La Biblia dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos tenía 75 años. 75 años con Sarai su mujer, y cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos no llegaron directamente a Canaán, se quedaron en una tierra, en un territorio que no era precisamente Canaán, sino que se quedaron del otro lado del río. Y fíjense que
que aquí es donde está el pequeño detalle. ¿Por qué? Porque esta tierra era conocida como Harán. Harán, ahí habitaron. eh, Esta tierra conocida como Harán, ahí habitó Abraham un tiempo, vaya. Yo creo que duró un buen rato ahí. Ahora, el detalle que hay es que no se vino solo, sino que se trajo a todos sus hermanos. Bueno, tenía un hermano y tenía a su papá y pues a su mamá. Se los trajo. Entonces, el detalle que hay aquí es que llegó Abraham y ahí enterró a su padre Taré. Ahora, fíjense el detalle que hay. Ahí en Harán enterró a su papá y entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Aquí se separó Nacor, que era hermano de Abraham, se separó y entonces Nacor tuvo un hijo llamado Lot. Ahora fíjense cómo está el detalle. Este Lot decidió seguirse con Abraham cuando Abraham se fue al encinar de Manred, el amorreo, se llevó a Lot con él. Y a Lot lo consideró como su hermano. Dice que era como su hermano porque era hijo de su hermano, era su sobrino. Y entonces eh, ahí es donde empieza todo el detalle. Si Abraham ya tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando llegó a Harán, ahí duró todavía otro rato y dice ahí la misma Biblia, dice que eran eh, idólatras. Hasta ahí Abraham era idólatras. Ahora, aquí está el detalle. Cuando te cuenta la Biblia que salió de Ur de los Caldeos, la Biblia te dice que lo sacó Yahvé. Ahí dice que recibió la orden de viajar. Dice, vete y sal tú de aquí, de tu parentela. Pero ¿qué pasa aquí? Ya nos está diciendo que Abraham tenía que salir de su parentela. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que no fue así. Abraham se vino con toda su parentela. Pero ahí nos está diciendo que Dios le dijo, sal de tu parentela. Perfecto. Ahora, cuando leemos ahí en Jueces, en el libro de Jueces, donde describe, ¿qué describe ahí? Ahí describe que, que adoraban otros dioses. En ese capítulo dice que Abraham era, era idólatra, que adoraba otros dioses. Ahora, ¿dónde lo vemos eso? Vamos a buscar. No, conmigo no. No sufren de hambre, nomás de necesidad. Fíjense que vamos a buscar todo el detalle, cómo está, por qué razón. Aquí en Jueces, en Josué, es en Josué 24:2, en Josué 24:2 dice, y sirvieron a otros dioses, vinieron del otro lado del río y sirvieron a otros dioses. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia nos está viendo la cara de pendejos, nos está engañando la Biblia, no, o nos están engañando los exiliados de Babilonia. ¿Por qué? Porque Abraham no adoró a Yahvé. Dice la Biblia que adoraban a otros dioses. Aquí en Josué 24:2 dice, y le sirvieron a otros dioses. En Génesis 14:13, por primera vez a Abraham le llaman Abraham el hebreo. Por primera vez.
le dicen Abraham el hebreo. Y en Josué 24:2 dice, y adoraban a otros dioses. ¿Quién adoraba a otros dioses? Abraham y su familia. Desde Taré, desde Taré hasta su hermano Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Todos adoraban a otros dioses. Entonces, ¿cuál es aquí el chiste, vaya? ¿Cuál es el chiste? Ahora, ¿cuántos años ya tenía Abraham cuando salió de Ur? Salió de 75 años de Ur, pero se metió a Harán y en Harán vivió mucho tiempo ahí. Cuando se cambió de Harán y se vino a meter al Negev o se vino acá donde estaba el encinar de Manrep, el amorreo, ya Abraham estaba bastante cateado, ya estaba bastante aplaudido. Bueno, de ahí la historia de Abraham se cambia totalmente. ¿Por qué? Porque hubo una hambruna en esos días. Y Abraham, ya de 80 y tantos años, baja a Egipto. Y dice que a su mujer la codiciaron, la codiciaron. Pero ¿cuál es la historia aquí? Es otra historia, ya no es el mismo Abraham. El Abraham de aquí ya no es el mismo Abraham de, del Génesis 20. Ya no es el mismo. ¿Cuál es el primer Abraham, pues? ¿Cuál es el primero? El que se pasaron por las armas ahí en Egipto. En Egipto se pasaron a Sarai por las armas. La fusilaron. Los príncipes hacían fila. Ahora, ¿cuál vaya? Porque este Abraham de 80 años, ya Sara ya estaba bastante jodida, vaya. Ya era un chicharroncito. No creo que los egipcios les gustara desarrugar. Y le decía, y no te me arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Perfecto. Ahora, fíjense el detalle. Eh, ah, Aquí vemos en este... En todo esto es una vil mentira. La historia de Abraham es una vil mentira. Y no es que yo esté tratando de prostituta a Sara. A mí que me esculquen. Yo soy incapaz de tratar a Sara, que es la madre de todas las religiones. A mí que me esculquen, vaya. Soy incapaz, vaya, de tratarla de prostituta. Eso no pasa por mi mente nunca. Fíjense cómo está el detalle. Ahora, ahora si yo digo, bueno, ¿qué tiene, va? Pues si el cuerpo lo que pida, dice uno que estaba ahí en la barra, dice, ¿qué tiene? Dice, si el cuerpo lo que pida. Perfecto. Entonces fíjense el detalle que hay. Entonces si así dijo Sara, que el cuerpo lo que pida, ahí es donde está el detalle. Porque dice, ¿y qué tienes? Si yo vivo en mi casa, mi nadie me mantiene, dice, ¿qué tiene lo que yo haga? El problema que hay, el problema que existe es que Sara se volvió tan sagrada, tan santa, que ahora es la mera buena. De todas las religiones más poderosas del mundo. Porque Abraham es el patriarca, es el líder. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál Abraham? Porque hubo dos Abraham, uno que tenía 25 años y otro que tiene
80, cuando bajó, un Abraham bajó de 25 años a Egipto y el otro bajó de, de como de 90 años, vaya, de 100. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué creen que bajó de... Ahora, fíjense cómo está el detalle. Hace rato leí lo que es la, la Biblia esa, la versión 60, pero ahora vamos a leer la internacional. Ahora vamos a leerla en la Biblia internacional. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué no, por qué no coincide? Si decimos, bueno, es que no coincide, no coincide porque la jugada es así. Perfecto. Entonces vamos a buscar Josué. Vamos a buscar Josué. Perfecto. Fíjense cómo está el detalle. Aquí en 24 de Josué. Porque es el discurso más mentiroso de la Biblia. El discurso más mentiroso de la Biblia es el que se hizo en el valle de Siquem. En el valle de Siquem, eh, 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 sucedió este hombre que se llamaba Josué. Yo nunca lo consideré profeta. ¿Cómo va a ser profeta si el único profeta que hubo fue Moisés? Bueno, pues resulta que aquí ya se la está dando de profeta. Porque él dice, es que habló conmigo el Señor habló conmigo. Está igual que que, que estos mentirosos, Carlos Rivas y Manuel Solís. Fíjense, ¿cómo les dice a la gente? Porque todo lo que tenemos aquí de aquí parte toda la mentira, de aquí. De aquí es donde metieron a los dos Abrahames a la Biblia. Un Abraham que tenía 25 años, que bajó a Egipto y le trajeron a Sara para allá y para acá, y a Sara se la llevaba uno y se la llevaba el otro, y le daban y para acá y para allá. Y después, y después salió de Egipto y se vino a con Abimelech. ¿Y ahora qué pasó con Abimelech allá con los filisteos? Pues que le pasó lo mismo. Igual le dieron, pobre Sara, vaya, y chacualeaba y chacualeaba. Fíjense, era la mujer más prostituta de toda la historia, vaya, porque pues yo he conocido prostitutas, pero no tanto así. Ahora fíjense el detalle que hay. Dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales. Se presentaron delante de Dios y dijo Josué, todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, servían a dioses extraños. Aquí está, miren. Taré, padre de Abraham, y Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Quién está dando el discurso aquí? Porque aquí dice que vivían en el otro lado del río, o sea, en Harán, vaya, en Harán, ahí vivían. Y luego tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán
y aumenté su descendencia y le di a Isaac, Isaac le dio a Jacob, a Esaú, Esaú le dio al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto porque lo que hice en medio de él, después lo saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros, caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, se hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después. Porque es el discurso más mentiroso que hay. Porque todo eso es mentira, nada pasó. Ahorita con la tecnología que se encuentra en los historiadores, la arqueología y todo lo que se ha investigado, ya nos dimos cuenta que todo esto es puro rollo, pura mentira. Se dice que los muertos cuando mueren, sus huesos se llegan a podrir con el paso de los años, pero la peluca no. Puede estar un hombre ahí muerto 10, 20, 30 mil años, todos los años, y la cabellera no se pudre. El cabello del ser humano no se pudre. Se puede deshacer todo el cuerpo, los huesos, todo. Digamos que en Egipto, en ese valle, en lo que es que se conoce como el Sinaí, donde estuvo más de 2 millones de egipcios ahí, en el Éxodo, ahí deben de aparecer arriba de 2 millones de cabelleras, porque los judíos no eran pelones, tenían cabellera. Tal vez sus huesos, dices, pues tal vez los huesos se quemaron en el sol, se destruyeron, pero ¿qué pasó con las cabelleras? Porque la cabellera de un hombre nunca se destruye, el cabello no pasa, no se destruye, vaya. Ahora fíjense el detalle. Y pasaste el Jordán, veniste a Jericó, los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, y los arrojaron de delante de vosotros. Esto es por los 2 reyes de los amorreos, con tu espada y con tu arco. Bueno, esto es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Porque los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos estaban ahí en este lugar y nunca les pasó nada. Todas estas tribus seguían ahí viviendo en Canaán. Ese lugar estaba atestado de amorreos, de fereceos, cananeos, eteos y de gergeseos, heveos y jebuseos. Estaban en Canaán, en la parte norte de Canaán, y en la parte sur estaba atestado, los cananitas estaban ahí. Aquí no se encuentra nada de los filisteos. Pero fíjense cómo está el detalle. Canaán estaba atestado de filisteos. Nunca pudieron sacar a los filisteos. Jericó no existía. En el tiempo de la Biblia, Jericó no era una ciudad, era un pequeño ranchito. O sea que Jericó no existía en esa época. Los que escribieron esta historia no eran habitantes de ahí. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento de que los cananeos nunca fueron sacados de ahí. Ni los cananeos, ni los fereceos, ni los nada. Todos estos estaban ahí en Canaán. Cuando en el tiempo de los judíos fue más tardío, vaya. El tiempo del pueblo israelita fue una época muy antigua,
Y la época de los judíos fue otra, y todos estos amorreos estaban ahí en el tiempo de los judíos, así que nos están queriendo ver la cara. Este discurso es el discurso más mentiroso que hay. Ahora, los entregué en vuestras manos, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojé delante de vosotros. Esto es para los dos reyes de los amorreos, con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales morasteis, en las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Pura mentira, nunca se escuchó de alguna plaga de tábanos. En las historias de no se encuentra ninguna historia de plagas. Existen historiadores que debieron haber escrito de que hubieron plagas de tábanos, no existieron. No hubo, fue mentira. Ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad, en verdad quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río. Aquí está hablando de que hay que quitar estos dioses que a donde adoraba Abraham. Fíjense cómo está el detalle. Dice, ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad, en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o sea, en, en Terán, en Orán, en Harán, vaya, Harán era un lugar donde habitó Abraham antes de entrar ahí al encinar de Manret. Ahora fíjense el detalle que hubo. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Entonces aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle. ¿Cómo es que van a quitar a los dioses a los que les sirvió Abraham y su familia si, si Dios dio una promesa, se la dio a Abraham? Ahora aquí está la pregunta, ¿cuál Dios le dio la promesa a Abraham? ¿Cuál vaya? Porque aquí está diciendo claramente que Abraham le sirvió a dioses extraños. Y, y el Dios que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia, fue un Dios que le dijo, sal de tu parentela y vete a Canaán, a una tierra que da leche y miel. Vete y yo te daré esa tierra. Perfecto. Aquí está el detalle. ¿Cómo es que Josué ordena que se deshagan de los dioses de Abraham? ¿Cómo está eso allá? ¿Cómo está el detalle ahí? Y servid a Jehová. O sea, aquí es donde a mí se me patinan los engranes. Yo me pongo a reflexionar y digo, ¿qué no era el Dios, Jehová no era el Dios de Abraham? ¿Por qué no dijo aquí, sirvan a Jehová, el Dios de Abraham? No, está diciendo, quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servid a Jehová. Aquí no está diciendo que Abraham no adoraba a Jehová. Aquí nos está diciendo que Abraham no adoraba a Jehová. Ahora fíjense el detalle. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está el detalle. O
o Jehová es el Dios de Abraham, o, o Jehová es el Dios de Josué. ¿Cómo está aquí el detalle? Vaya, yo creo que hasta el más ciego lo puede entender. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, y Jehová arrojó delante de nosotros a los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aquí está el detalle. Entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirán nuestras rebeliones, nuestros pecados. Si dejaréis a Jehová, serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y hará mal y os consumirá, después os hará hecho bien. Os consumirá y después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Fíjense cómo está el detalle. Aquí estamos viendo claramente que no era Jehová el Dios de Abraham. Jehová no fue el Dios de Abraham. Jehová fue el Dios de Josué. Ahora, si si no vemos claramente que aquí hay existen dos. Hay dos Abrahames aquí. Un Abraham que tuvo una esposa prostituta que se prostituyó con los príncipes de Egipto y con Abimelech, el rey filisteo, y que también hubo una Rebeca que fue prostituta, que la prostituyeron ahí, el Abimelech Jr. Y todavía dijera, pues era chiquito. No, Abimelech era chiquito, ¿no? ¿Cuál chiquito? Le decían el cilindro. Abimelech le apodaban el ocho pilas. ¿Cómo que el ocho pilas? Sí, todas las tribus le decían el cilindrito. ¿Cómo? Fíjense todo el detalle que hay aquí. Si nosotros nos ponemos a escarbarle. Bueno, entonces fíjense el detalle. Si solamente la cabeza la ocupamos para el sombrero y no nos ponemos a reflexionar, vaya. Aquí estamos sacando a flote por qué Abraham no conoció a Jehová. ¿Por qué? Porque en Josué 24 nos lo está confirmando. Abraham adoraba a otros dioses y no adoraba a Jehová. Entonces, esta es una historia que arreglaron, la modificaron, y luego le quitaron la prostitución de Sara y de Rebeca. Rebeca anduvo ahí y era feliz, tarareaba todos los días. Una felicidad. A Isaac le hacía su jugo de naranja. Isaac, ¿vas a querer un jugo de naranja? Sí, vieja, hazme un jugo de naranja. Las mujeres cuando están felices ya no saben qué hacerle al marido, que están felices. Su juguito de naranja con sus dos yemas. Y luego Sara también, tarare, tarare, tarare. Viejo, ¿cuándo vamos a Egipto, viejo? ¿Cuándo vamos a volver a Egipto? Ya cállate, vieja.
que vamos a Egipto. Eran dos Abrahames, uno que era morro, que tenía 25 años porque Rebeca era una prostíbula ahí en Egipto, y otro Abraham vino de Ur, pero ya de 75 años. Aquí tenemos dos historias distintas. Y claro que el que tenía 95 años no bajó a Egipto. El que bajó a Egipto fue el que tenía 25 años. Ahora, ¿por qué la historia de Abraham no coinciden? Porque son dos Abrahames. ¿A qué se debe, vaya? ¿Por qué la historia de Abimelech, el rey filisteo, es muy similar a a la de Egipto? Cuando Abraham baja a Egipto, es exactamente el mismo detalle. También le dice al rey, al faraón, que es su hermana. Y cuando viene acá con los filisteos, hace lo mismo. Le dice que Sara es su hermana. O sea que ahí había negocio de por medio. Había la lana, vaya. Otra, pues si fuera así de fácil, que llevas a la vieja y te dan una lana, pero aquí lo que estás deseando es que ya no te la regresen, que se queden con ella. Pues porque las mujeres tóxicas que hay ahora ya no son, ya las mujeres de ahora son demasiado tóxicas, vaya. Ahora fíjense el detalle. ¿Cómo vamos a, a solucionar este detalle? ¿Cómo lo vamos a arreglar, vaya? Porque a nosotros se nos ha dicho que en la Biblia una historia muy bonita donde existe todo es bueno, que no es nada malo, que, que Josué fue un hombre, un juez, pero nunca te dijeron que Josué fue profeta. Bueno, pues el discurso que se está aventando ahí en Josué 24 dice que era Jehová el que hablaba. ¿Qué quiere decir? Que está totalmente mal Josué. ¿Por qué? Está mal de la azotea. Porque Jehová no se conoció en Israel. Jehová se conoció en Judá. Jehová, el que conocen a Yahvé, los que conocieron a Yahvé, los que adoraron a Yahvé, no fueron los israelitas, sino los judíos. ¿Cuándo fue eso? Cuando los exiliados llegaron de Babilonia, el Dios que ellos eligieron para adorar fue al Dios judío, al Dios Yahvé. Pero en Israel Yahvé no existió. Yahvé era un Dios que adoraban en otros pueblos, pero no los israelitas. Los israelitas nunca adoraron a Yahvé. ¿Por qué? Porque en el pueblo israelita adoraban a Baal, a la diosa Aserá, a otros dioses como Milcón, el dios, estos dioses eh, son dioses de ahí, vaya, de la misma estepa. Ahora, estos dioses eran adorados por los cananeos, y todos los dioses cananeos que adoraban ahí eran los mismos que adoraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, y este pueblo de Israel empezó a crecer y a crecer y a crecer, y se llegó a formar tan grande que, que empezó a hacer su dominio grande ahí, pero nunca bajó a Egipto. Israel nunca bajó a Egipto. No se encuentra un solo detalle, un solo relato donde Israel haya viajado a Egipto. No bajó a Egipto. La historia de los judíos, de acá, de los judíos, no estamos hablando de Israel, sino de los judíos, es una historia de capas. Una capa
otra capa y otra capa, como una cebolla. Una capa y otra capa y otra capa. Y así se fue haciendo la historia. Primero la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro, otra edad después del hierro, que vendría siendo el oro. Fíjense, la plata. Hay una, hay una, hay una gran diferencia. El dios de Egipto, el dios de los judíos, el dios del Éxodo, era Moloch. Era Moloch, el dios del Éxodo. Este pueblo viajó y hicieron un tabernáculo, pero el tabernáculo no era de Yahvé, sino de Moloch. ¿Por qué no se encuentran registros de Yahvé en el Éxodo? Se encuentra un toro y adoraban al toro, pero el toro era Moloch. Moloch era representado por un toro, y Baal y otros dioses había, y la y la forma de culto, la forma de adorar era a través de sacrificios. Daban a sacrificios, sacrificios de sangre, sacrificios de holocaustos, sacrificaban niños, se los sacrificaban a Moloch. El templo de Jerusalén tenía ese mismo patrón, adorar a Dios a través de sacrificios de animales. Ese tabernáculo, ese templo de Jerusalén era para sacrificar animales. ¿A quién le agradaban los animales, el sacrificio? A Moloch. Moloch solamente fue cambiando de épocas y le fueron cambiando el nombre. En una época se llamó Moloch, en otra época se llamó Baal, en otra época se llamó él. Vamos a suponer que es él. En otra época se llamó Yahvé y en otra época se llamó Jehová. Pero aquí va la descalabrada. El Dios es el mismo y no lo vamos a separar por su adoración, sino por sus métodos de adoración. A él le encantaba la carne quemada. ¿A quién le encantaba la carne quemada? A Moloch. O sea, el Dios que siempre ha adorado a este pueblo es a Moloch. Después le cambiaron el nombre a Baal. ¿Cómo sabemos? Porque es el Dios al que le encantan los sacrificios. Le fueron quitando algunos sacrificios, le quitaron el sacrificio de los niños. Pero todavía en el tiempo, en la Biblia se encuentran los sacrificios de niños como Jefté. Jefté ofreció, le dijo, si tú me das la batalla, yo te ofrezco a mi hija, tiene 12 años, todavía está cherry. Perfecto. Te la doy en sacrificio, barbecue y cebollitas, carnita de salchichón de ese de azar. La vamos a poner ahí de todo, barbecue y todo. ¿Por qué? Porque este Dios comía carne humana. A él le encantaba la carne. Pedía a los niños, los pedían sacrificio. Y dice, y no me vas a rescatar a los varones, me los vas a rescatar solamente si los reclamas un mes antes. Tienes un mes para reclamarlos. Si en un mes no los reclamaste, tienes que pagar la cantidad por su rescate. Pero las niñas no tenían rescate, las niñas tenían que pasar a fuerza a la barbecue, porque los sacerdotes eran los que se encargaban de presentar a todos los primogénitos en holocausto, en sacrificio. Ahora, y las cebolletas asadas y la salchicha de asar y cebollitas y todo eso era lo que preparaban los sacerdotes. Eran cocineros de Moloch, eran los cocineros de Moloch. Y esta costumbre
es la que han tenido todo el tiempo los judíos. No, no es que ahora Jehová se volvió vegetariano, no, no se volvió vegetariano, es el mismo. Jehová y Moloch, Baal y Belcebú, Baal-Zebú, todos estos Baales son el mismo Yahvé, el mismo Jehová, nada más que se cambiaron de uniforme, se pusieron otro traje, pero viene siendo el mismo. ¿Por qué? Porque son las mismas costumbres, es lo mismo. Si yo tengo una vieja que le gusta salir de noche y de repente le suena el teléfono, viejo, ahorita vengo, es que me está hablando mi patrón, quiere que vaya yo Ah, sí, vieja, aquí te espero. ¿Cuándo viene? Pues yo creo que ya vengo mañana, viejo, porque me voy a quedar en la oficina ahí a limpiar, a barrer. Perfecto, aquí te calmo entonces. Ya llega hasta el otro día la vieja, con el pelo húmedo y oliendo a jabón chiquito. Oye, vieja, hueles a jabón chiquito. Sí, es que hace mucha calor. Me eché un baño ahí en la oficina y tenemos regadera. Mm. Si tienen los mismos modos, las mismas costumbres, las mismas mañas, el mismo método, vaya, desde que trasladaron el tabernáculo de Moloch en el desierto por 40 años, pero son las mismas prácticas, entonces no están adorando a otro Dios, están adorando al mismo. Es el mismo, es Baal, es el mismo Moloch, el que están adorando en el templo. Y dice, Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, dice, ustedes no saben lo que adoran, mujer. Es que nosotros adoramos en este monte, nos dijeron que aquí es donde debemos de adorar. No, ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Porque Jesús era un rebelde como nosotros. Y Jesús sabía claramente que lo que adoraban era el mismo Baal, al mismo Moloch. ¿Y quiénes lo adoraban? Pues todas esas personas. La brujería se acostumbra de que pagas por un milagro. Tú entregas a un hijo, se lo entregas a Moloch y recibes un milagro. Por ejemplo, si tú estás muy jodido y dices, yo quiero que me des riquezas, quiero recibir fortuna, quiero que me des buena suerte, entrégale a tu hijo a Moloch y entonces inmediatamente Moloch te hace el milagro, pero tienes que comprarlo. Es la misma técnica, la misma estrategia que te practican los brujos. Los brujos dicen, quieres, sí, pero tienes que dar a un ser querido. Es que yo quiero ser presidente, sí, pero vas a traerme a un hijo. O nada más fírmame y aquí yo me encargo. A los 2, 3 días el hijo se enferma y se muere. ¿Qué pasa ahí? Le entregaste a tu hijo al más querido. Se lo entregaste. Entonces ahí es donde pasó que al Dios que adora todo el mundo es a Moloch. Es el que se conoce como Jehová. Jehová de los ejércitos es Moloch. Pero le fueron cambiando el nombre y le fueron cambiando y cambiando y cambiando. Lo llamaron Dios él, lo llamaron el león, lo llamaron el Dios de dioses, le llamaron el Altísimo sobre toda la tierra, le llamaron Dios Altísimo. Cuando Abraham lucha contra los reyes que habían secuestrado a Lot, y cuando regresa se encuentra a un hombre de ahí que se hizo llamar Melquisedec, y entonces este Abraham le entrega la 10ª parte del botín. Entonces aquí tenemos un detalle, porque le dice a aquel hombre que bendito era su Dios, porque él adoraban al Dios Altísimo. ¿Cuál era el Dios Altísimo? Al Dios que le gustaban los sacrificios. Dice que cuando Abraham subió ahí, hizo un altar y ofreció holocaustos. Y luego este Dios, Moloch,
le dijo, sacrifícame al hijo mayor, a tu hijo mayor, sacrifícamelo al primogénito. Pero Abraham se hizo pendejo y no entregó al mayor, entregó al otro, al chico. A Isaac ya lo iba a sacrificar. Y, y Dios, tan idiota que era, que no se dio cuenta que no le estaba entregando al primogénito, le estaba entregando al otro. ¿Por qué? Porque el mayor era Ismael. Pero fíjense cómo está el detalle. Un Dios que pide sacrificios humanos, que le pidió a su hija, a Jepté, Jepté le entregó a su hija. Abraham le entregó también a su hijo. Nada más que este Dios, ahí hay un cambio de dioses y llega otro y dice, detente Abraham, no lo mates, ya comprobé que sí me amas. Perfecto. ¿Qué sucede? Que el Dios que adora al mundo entero, el Dios que es el inicuo. Y la Biblia dice que el mundo entero yace bajo el poder del inicuo. ¿Quién es ese Dios? Moloch. El Dios que ama la sangre, la sanguaza, los tuétanos, todo lo que es la grosura, la grasita, es olor grato a Moloch. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Jehová? Porque no podían seguir adorando a Moloch porque la gente se les iba a revelar. Pero ¿qué tal si le cambian el nombre?